Muy buenas tardes a todos los alumnos y alumnas de la Diplomatura en Administración y Gobierno. Hoy comenzamos una nueva clase de la Diplomatura y vamos a tratar y vamos a trabajar uno de los temas más controvertidos, que es el tema de la democracia. ¿Y por qué es uno de los temas más controvertidos? Bueno, básicamente porque existe un consenso generalizado que todos queremos manejar acerca de lo que es la democracia. Pero en realidad la democracia es mucho más compleja de lo que la opinión general, de lo que la opinión pública en general maneja, y ahí es donde vamos a realizar nuestro aporte desde la Diplomatura en Administración y Gobierno para tratar de desentrañar y para tratar de explicar desde la academia qué es y cómo entender la democracia para poder también entender cómo funciona en nuestro país y cómo funciona en nuestra provincia, ¿no? Entonces, hay como un concepto generalizado acerca de lo que es la democracia que nosotros vamos a tratar de profundizar. Y también vamos a tratar de incorporar un nuevo concepto analítico de la democracia, que es el concepto de democracia delegativa, que explica muy bien cuál es el modelo de democracia que no solamente tenemos en Latinoamérica, sino que también tenemos en nuestro país, tenemos en Argentina, y que hay muchas personas que consideran que también puede ser aplicado a los niveles provinciales este concepto de democracia, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. Obviamente también hay un concepto, hay un núcleo básico de coincidencias en todos los modelos de democracia. Es decir, hay ciertos procedimientos que se repiten, que se replican en todos los modelos de democracia y es por eso que básicamente podemos hablar de democracia a partir de distintos tipos de sistemas de gobierno. Si yo tuviera que graficar o tuviera que graficar la democracia de alguna manera, la graficaría como un árbol, en el cual en sus raíces tenemos el origen del árbol, y ese origen claramente es la democracia griega, la democracia directa griega, esa democracia asamblearia que dentro de un rato vamos a profundizar. Pero también tenemos un tronco de la democracia que sostiene los tipos de democracia actual, y ese tronco de la democracia básicamente es la democracia liberal. Es la democracia que surge a partir de las revoluciones liberales, es el tipo de democracia que se convierte en una democracia representativa para tratar de que los intereses del pueblo sean representados en los ámbitos gubernamentales, limitando básicamente el poder de la monarquía. Entonces, ahí tenemos el tronco de la democracia y en la copa, las ramas de esta democracia representativa liberal son los modernos tipos de democracia que hoy vamos a trabajar y que son la democracia participativa, la democracia pluralista, la poliarquía, la democracia corporativa, la democracia delegativa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un montón de formas de democracia en la actualidad que surgen de un núcleo común, que es la democracia representativa liberal, y esa democracia representativa liberal encuentra sus raíces básicamente en la democracia griega. Y esto nos tiene que servir para graficar cuál es el modelo, de dónde surge la democracia y cómo es la democracia que nosotros tenemos. Ahora vamos a compartir una presentación para que todos ustedes puedan acceder a la misma y podamos tener gráficamente o analizar gráficamente todo lo que vamos a ir trabajando en el día de hoy. Hoy arrancamos con democracia representativa y democracia delegativa. Y acá viene nuestra primer clave, que es la idea de democracia delegativa, y es lo que les decía hace un rato. La democracia en Latinoamérica y en Argentina tiene las características que el maestro de la ciencia política, Guillermo O'Donnell,
destacaba para el concepto de democracia delegativa, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera idea. Y yo les decía, para poder entender la democracia delegativa, primero tenemos que entender la democracia representativa y dónde surge la democracia representativa. A ver, la primera idea de representación política, si nosotros tenemos que hablar de representación política, necesariamente tenemos que volver hacia el Leviatán de Thomas Hobbes, donde los representados, donde el pueblo entrega su soberanía al representante para que este representante, este monarca absoluto, pueda de alguna manera aplicar un sistema de protección hacia los súbditos. Entonces, ese representante recibe la soberanía por parte de los representados y de esa manera hay un vínculo de representación. Encontramos el primer nexo o el primer vínculo de representación en la historia de la teoría política. Ya con el Parlamento inglés en el siglo XVII, vamos a ver que la representación ya no va a recaer solamente en el monarca, en el rey, como lo planteaba Thomas Hobbes. Ya la representación va a recaer en un grupo de personas que representaban intereses diversos. Y esos intereses diversos eran intereses económicos, intereses políticos, intereses culturales, que recaían en la burguesía, que recaían en los campesinos, que recaían en la nobleza. Es decir, todos estos sectores económicos, sociales y culturales de Inglaterra van a verse representados en los parlamentarios que van a actuar dentro del ámbito gubernamental limitando el poder del monarca. Entonces ahí ya tenemos este paso de la representación que en un primer momento estaba solamente en el monarca y pasa a estar, con el surgimiento del Parlamento, pasa a estar en manos de un grupo de personas que eran los que representaban a la población y esos intereses. Y necesariamente, si hablamos de representación, tenemos que hablar de Jean-Jacques Rousseau, que él sostenía en realidad que la soberanía popular era inalienable e indivisible, y que por lo tanto uno no podía transferir su soberanía a otra persona para que esa otra persona lo represente. No, 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 no. La soberanía la ejercía cada uno. Por eso es que Rousseau sostenía que la representación no podía trasladarse y que por lo tanto las decisiones las tenía que tomar el pueblo y los individuos en espacios asamblearios. Ahora, él entendía también que dado la complejidad de las sociedades en su momento, era necesario un proceso de representación y un proceso de delegación de esa soberanía en otras personas. Y si bien no era lo correcto, era el mal menor. Es decir, si yo no podía gobernar directamente a partir de las asambleas, bueno, pues bien, el mal menor era entregar esa soberanía, era entregar esta representación a individuos que me representen en el Parlamento. Y ya con la Revolución Norteamericana, esa representación que viene desde Hobbes, pasa por el Parlamento. Rousseau la sostiene como un mal menor al momento de la cesión de la soberanía. Llega hasta la Revolución Norteamericana, donde la representación se va a convertir en ese momento en el elemento básico y funcional de la democracia republicana. Entonces,
Con la Revolución Norteamericana recién podemos hablar de un proceso de representación por el cual funcionaba la democracia, funcionaba la república, y sin el cual no podía funcionar ni la democracia ni la república. Hay un proceso de evolución histórica que nosotros vamos a analizar y que se remonta básicamente a Grecia, a la Grecia antigua, donde el término democracia y democracia representativa va a ir adquiriendo distintos significados a lo largo de la historia. El concepto de democracia específicamente aparece en el siglo V a.C. en un pequeño municipio del sureste de Europa y que tenía una muy mala reputación en su primer momento, porque para los griegos, para los antiguos, la democracia siempre va a tener más detractores que defensores, dada la impronta aristocrática que dominaba la cultura clásica, ¿no? Platón decía que la democracia va a representar un individualismo anárquico y desenfrenado que básicamente presentaba una carencia en la capacidad de los hombres. Aristóteles no va a ser tan hostil con la democracia, ya que la va a definir como un gobierno de los libres y de los pobres, que generalmente constituyen una mayoría. Entonces, la democracia para Aristóteles puede ser también el gobierno, no tanto de la Asamblea Popular, sino el gobierno de las leyes, ¿no? Pero Pericles va a ser quien finalmente va a definir a la democracia como el autogobierno de la mayoría, moderado y homogéneo, lo va a definir como un régimen que ama el justo medio y que básicamente se le puede reconocer el mérito y la grandeza de ello. Ahora, todos estos conceptos de la Grecia antigua sobre la democracia van a sufrir un impas porque no se va a volver a hablar de democracia sino hasta el siglo XVIII, aunque ya la Constitución de Rhode Island de 1641 es la primera en hablar de un gobierno democrático o popular, pero el término democracia, como les decía recién, va a entrar en el discurso político recién en la década de 1780, como antónimo de la palabra aristocracia. Entonces, si uno quería contraponer la idea de aristocracia, bueno, utilizaba el concepto de democracia. Aunque todavía en el siglo XVIII había un sentido negativo de la democracia, ya que muchos franceses postrevolucionarios, muchos norteamericanos, preferían caracterizar a los gobiernos como repúblicas o como gobiernos representativos, más que como gobiernos democráticos, ¿no? Sin embargo, el término de democracia ha llegado como la idea de buen gobierno a partir del siglo XX. Hay un autor norteamericano, Przeworski, que sostiene que el concepto de democracia como idea de buen gobierno hay que atribuirle al presidente Woodrow Wilson, que lo va a terminar identificando con la idea de soberanía popular y va a tratar de evocar un orden internacional basado en países democráticos, ¿no? Entonces, el buen Adam Przeworski decía que en realidad la democracia no fue hecha por demócratas, sino básicamente por hombres que se veían a sí mismos como monárquicos, republicanos, jacobinos o girondinos, federalistas o antifederalistas, conservadores o liberales, pero que no se veían como democráticos. Básicamente, esos procesos de revoluciones
son los procesos que van a permitir hablar de democracia, ¿no? Y finalmente, para terminar este primer video, como ya lo venimos haciendo, recordemos que vamos a dividir esta clase en 3 videos. Vamos a tratar de llegar a la definición de representación política, ¿no? Artemio Luis Melo define a la representación política como la forma de participación directa del pueblo en el proceso de poder, es decir, en los órganos gubernamentales, en las instituciones gubernamentales, mediante una sustitución pública y actual realizada con la elección en la persona de sus representantes, cuyos actos les son imputados como propios. ¿Esto qué implica? Bueno, tratemos de explicarlo, es decir, esto que Rousseau nos decía hace rato, que el mal menor de la participación directa era la representación mediante una sustitución pública y actual, realizada a través de una elección, es decir, la representación llega a través de la elección y esos representantes que son elegidos deben actuar conforme al mandato que le entrega su representado. Bueno, acá hay una idea de mandato también, que es una idea de mandato formal, es decir, de una rendición de cuentas, y acá entra un nuevo concepto, que es un concepto que lo vamos a tener que tener muy en cuenta, que es el concepto de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la democracia representativa básicamente busca que una persona traspase a otra persona su voluntad de acción, y a partir de la cual el representante va a actuar como si fuese el representante y por lo tanto va a rendir cuentas a su representado de las acciones que tome y de las acciones y de las decisiones que tome en el ámbito público. Bueno, este es nuestro primer video, es una definición que yo quiero que tengan en mente, porque a partir de esto vamos a poder desarrollar o desandar las distintas ramas de la democracia a partir de este concepto de democracia representativa liberal, ¿ok? Bueno, dejamos acá este video y damos lugar al nuevo video donde vamos a comenzar a explicar los modelos de democracia, los modelos de democracia moderna.